Buenas noches, estimados colegas. Le damos la más cordial bienvenida a esta sesión organizada por Juris.p. El tema que nos convoca hoy es la acción petitoria, procedimiento para reclamar derechos sucesorios, a cargo del doctor Ángel Castilla Cárdenas. El doctor Ángel Castilla procesal, otorgado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, además de ser abogado y especializado en Derecho Procesal Civil, es un reconocido ponente en materias de Derecho Civil y docente de nuestra Casa de Estudios. Estimados colegas, en caso tengan alguna pregunta, pueden realizarla a través del chat de Zoom o si lo prefieren pueden levantar la mano para no interrumpir esta sesión. Sin más preámbulos, doctor Ángel Castilla puede comenzar con la ponencia. Bien, todo buenas. ¿Sí? Ya. Bien, buenas noches con todos. Nos encontramos en una nueva sesión de este presente diplomado en la cual vamos a conversar, como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, sobre la acción petitoria. ¿Cómo vamos a distribuir o qué aspectos vamos a comentar en esta sesión? Pues vamos a hablar primero cómo se da la apertura sucesoria, cuál es el momento más importante de la apertura sucesoria, cuál es su base legal correspondiente. Asimismo, vamos a, como esto va a ser una clase general para lo que viene más adelante, porque ya entramos netamente a lo que es sucesiones, vamos a comentar cuáles son las clases de sucesiones, cuáles son las vías de esas sucesiones. Asimismo, vamos a comentar cuáles son los elementos subjetivos y cuáles son los elementos objetivos que pueden estar inmersos en el derecho de sucesiones. Vamos a comentar también de manera muy sucinta cómo se puede determinar o cómo se puede repartir la masa hereditaria del causante y vamos a hacernos un interrogante que, sí, que de manera preliminar la voy a lanzar, en la cual consiste en saber, en estipular si es que la herencia o si es que se transfiere las deudas a los sucesores. Esa interrogante la vamos a tratar de dilucidar conforme vayamos avanzando, no sin antes recordarles pues que ustedes, al menos en esta sesión, tienen la facilidad de poder intervenir. Yo tengo acá una plataforma en la cual leo sus comentarios y también ustedes pueden intervenir por medio del audio para aquellas personas pues que están aquí en el Zoom pueden levantar la mano o simplemente pedir acceso para que puedan participar con sus preguntas, con sus comentarios, con sus dudas referente al tema del día de hoy, que justamente es la acción petitoria. ¿Ok? Entonces, explicado el marco estructural de esta sesión y conforme lo que vamos a ir avanzando, vamos a dar inicio con la base normativa. Cuando hablamos del derecho de sucesiones, nos vamos a remitir para saber su teoría, para saber su estructura, para saber sus elementos, a lo estipulado en el Código Civil. Nosotros aperturamos nuestro Código Civil, nos basamos en el índice, en el libro cuarto del Código Civil, vamos a encontrar al derecho de sucesiones, como está aquí en la gráfica. Derecho de sucesiones. Ahora, específicamente, ¿dónde o desde qué artículo está regulado o comienza a regir el derecho de sucesiones? Pues bien, en el artículo 660. Y si ustedes le dan lectura a este artículo, van a poder determinar que existen muchas variantes por explicar. El artículo 660 nos va a ayudar a estipular
¿Cuál es el momento más importante del derecho sucesorio? ¿Qué cosa conforma la masa hereditaria? ¿Qué tiene que suceder para que se realice la apertura sucesoria del causante? Entonces, es un artículo sumamente relevante, sumamente importante, que lo vamos a desglosar conjuntamente con ustedes. Y pues la petición de herencia, artículo 664. Este artículo, el 664 del Código Civil, absuelve el interrogante siguiente. ¿Qué pasa si me excluyen o si mis hermanos me excluyen de su masa hereditaria? ¿Qué sucede? Pues claro está que se va a activar la petición de herencia. Y yo me imagino que muchos de ustedes que me están escuchando han llevado un proceso de petición de herencia, tienen noción que abarca una petición de herencia. Pues bien, igual vamos a tratar de explicarlo esto, pues, con un aspecto práctico acá en la pizarra. Teniendo en cuenta la base normativa, recapitulamos y llegamos a la conclusión que el derecho de sucesiones tiene una raíz en el en el libro cuarto del Código Civil, desde el artículo 660 en adelante. Ahora, ¿qué es la apertura sucesoria? ¿Qué es la apertura sucesoria? Que yo lo puedo entender como el inicio, apertura, punto de partida sucesoria del derecho de sucesiones. ¿Qué debemos entender nosotros por esta figura? Relevante, claro está, para el derecho de sucesiones. Cuando nos hablan de la apertura sucesoria, podemos asociarlo pues con la muerte de una persona, efectivamente, y acá está un concepto práctico de lo que abarca la apertura sucesoria. A ver, vamos a leerlo, vamos a analizarlo y luego lo vamos a plasmar en la pizarra para que sea de fácil entendimiento y comprensión. Yo puedo determinar que la apertura sucesoria es un efecto jurídico. ¿Y por qué sería un efecto jurídico? Porque es un suceso, es un evento, es un acontecimiento que tiene repercusión en el ámbito jurídico, que tiene repercusión en el derecho, que está regulado por el derecho, sí. Y este efecto jurídico se encuentra enlazado con un evento natural. Con un evento natural. ¿A qué evento nos estamos refiriendo? Claro está, a la muerte. Ahora, si asociamos, yo puedo determinar que la muerte de una persona produce efectos jurídicos. Sí. La muerte de una persona produce efectos jurídicos. Esto es una afirmación. Y este efecto jurídico es susceptible de un procedimiento. ¿Y en qué consiste, pues, ese procedimiento? Consiste en transmitir todos los bienes, todos los derechos, todas las obligaciones del causante a sus sucesores. Y esto lo vamos a graficar aquí en la pizarra para que ustedes puedan captar la idea de la apertura sucesoria. La apertura sucesoria. En todos los libros de derecho de sucesiones, siempre ustedes van a escuchar la apertura sucesoria porque es el punto de partida, porque es el inicio del derecho de sucesiones. ¿Qué habíamos comentado? Que para la apertura sucesoria depende mucho de la realización de un evento natural. De un evento natural. ¿Cuál es ese evento natural que va a dar inicio o que nos va a dar detalles o que va a servir o va a ser materia de análisis o de efecto jurídico en nuestro ordenamiento? Ese hecho natural es la muerte.
la muerte. Sumamente importante, sí. Ahora, yo pregunto, para que surta efecto en nuestro ordenamiento jurídico, se requiere que este evento natural de la muerte revierta ciertas características, es decir, cualquier hecho que traiga como consecuencia la muerte da inicio a la apertura sucesoria, o por ejemplo algún homicidio, o por ejemplo algún asesinato de una persona, no da inicio a una apertura sucesoria. La ley te indica que cualquier evento natural que produce la muerte de una persona genera efectos jurídicos o selecciona de manera fragmentada ciertos casos, ciertos sucesos. Aquí la norma es clara, este evento natural llamado muerte se produce en todos los casos, sin importar el motivo, sin importar el acontecimiento o el motivo. Nos interesa por qué murió la persona. Lo que interesa es que se realice este evento. Ahora, una vez que se realice este suceso, va a tener un efecto jurídico. ¿Por qué un efecto jurídico? Porque la muerte, para muchos, pues, como siempre lo comento, revierte un sentido o un ámbito sentimental, ¿verdad? Melancolía, tristeza, pena, en el ámbito amical, en el ámbito familiar. Correcto, pero para nosotros, y esto siempre lo grafico, para nosotros como abogados, la muerte, aparte de estos sentimientos que generan una persona, conduce a efectos jurídicos, va más allá. ¿Por qué? Porque este efecto jurídico da inicio a un procedimiento. Y este procedimiento consiste ¿en qué cosa? En la transmisión. ¿Qué cosa voy a transmitir? Pues bienes. Voy a transmitir bienes, voy a transmitir derechos, voy a transmitir obligaciones. ¿De quién hacia quién? Claro está que del causante a sus sucesores. Es decir, existe en la apertura sucesoria una parte receptora, sí, son los sucesores. Son los sucesores quienes van a recibir todos los derechos, todas las obligaciones, todos los bienes del causante. Y esto justamente es lo que está aquí graficado en la pizarra. Ahora, bajo esa temática o bajo esa explicación, ¿cuál sería, como indica acá la gráfica, el momento más importante o el momento determinante para la apertura sucesoria? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el momento más importante o determinante para la apertura sucesoria? Para el derecho en la apertura sucesoria, ¿cuál sería el aspecto determinante? ¿Qué le importa al derecho para que genere efectos jurídicos? ¿Cuál sería lo trascendental aquí? ¿Cuál sería el requisito primordial para que el derecho de sucesiones con la apertura sucesoria comience a producir sus efectos, salga a flote? Según aquí la pizarra, claro está que el momento más importante de la apertura sucesoria es lo que yo he subrayado aquí: la muerte. La muerte es el momento más importante de la apertura sucesoria. Y eso tómenlo en cuenta porque esta pregunta siempre suele estar pues dentro de balotarios de diferentes índoles para postulaciones como tal, obviamente en el ámbito del derecho. Ahora, ¿la muerte solamente es un evento natural o la muerte tiene alguna regulación en nuestro Código Civil? La muerte está regulada
en nuestro Código Civil o simplemente es un hecho natural o simplemente es un suceso o es un acontecimiento y nada más. Cuando hablamos nosotros de la muerte, hay que tener en cuenta que sí tiene una regulación especial. ¿Y dónde está esa regulación? En nuestro mismo Código Civil. La muerte, su base normativa, se encuentra pues en el Código Civil. En el Código Civil está regulado en el artículo 61 del Código Civil. ¿Y qué indica el artículo 61 del Código Civil? Simple, que la muerte pone fin a la persona. La muerte pone fin a la persona, doctor, pero eso nos ayuda al derecho sucesorio. De repente te grafica cuál es el efecto de la muerte. Sí, que pone fin en la persona, de repente un sentido muy lógico, un sentido muy coherente. Entonces hay que asociarlo. Este artículo 61 del Código Civil tendremos que obligatoriamente asociarlo con el artículo 660 del Código Civil. Con el artículo 660 del Código Civil. Que justamente, si el 61 indica que la muerte pone fin a la persona, el 660 indica que desde la muerte de una persona, todos sus bienes, todos sus derechos, todas sus obligaciones constituyen la masa hereditaria que se transmiten a sus sucesores. Y aquí lanzo la interrogante al aire para que ustedes los puedan responder o aquellos que están en el Zoom puedan intervenir de manera oralizada. De manera oralizada se le da el pase y me confirman si tienen acceso. ¿Qué cosa o cuáles de los aspectos constituye la masa hereditaria del causante? ¿Por qué está conformada la masa hereditaria de un causante? Cuando hablamos de masa hereditaria, ¿a qué nos referimos? ¿A qué extractos, a qué extremos, a qué aspectos nos referimos con la masa hereditaria de un causante? Masa hereditaria, por lógica podemos determinar. A ver, Pamela me indica activos y pasivos. Solamente activos y pasivos. Por ejemplo, Lisette me indica aquí, como es tácito, los requisitos del acto jurídico. ¿Cómo así, Lisette? Milagros, para entenderte. Jacqueline, derechos y obligaciones. ¿Ya? ¿Solamente derechos y obligaciones? ¿Solamente derechos y obligaciones? Kiara indica bienes, derechos y obligaciones. Ojo que también pueden, a los que están participando oralizadamente en el Zoom, también pueden, a los que están escribiendo, perdón, la bandeja, pueden oralizarlos para entenderlo bien. Por ejemplo, acá hay un comentario que indica, aquí es tácito como los requisitos del acto jurídico. Y cómo así, me gustaría entender esa participación para poder explicarla. Cuando nosotros hablamos de masa hereditaria, estimados doctores, tienen que tener en cuenta que abarca esto. Esto es la masa hereditaria. Esto es la masa hereditaria. Entonces, cuando les pregunten qué abarca la masa hereditaria, pues abarca bienes que tradicionalmente o de manera o como sinónimo pueden ser activos. Los bienes son los activos. Las obligaciones, ¿qué serían? Los pasivos y los derechos, ¿ok? Porque yo entiendo que muchas de las personas siempre dicen en la masa hereditaria está conformada por activos y pasivos. Correcto, es válido. Pero también se puede decir está conformado por bienes, está conformada por derechos, está conformada por obligaciones como tal. Entonces hasta aquí estamos explicando la primera parte conceptual de qué cosa es la apertura sucesoria. Es la realización de un evento natural que produce efectos jurídicos. ¿Cuál es ese evento natural? La muerte.
Estamos explicando la base normativa, artículos 660 y 61. Estamos explicando o comentando qué cosa abarca la masa hereditaria, bienes, derechos y obligaciones. Ahora vamos aquí a este material y entramos un poquito a fondo del tema. Acá hay un interrogante, a ver, ¿cuáles son las clases? ¿Cuáles son las clases de sucesiones? ¿Cuántas clases de sucesiones tenemos nosotros regulado en nuestro Código Civil? ¿O cuáles son las alternativas que tenemos? ¿Cuáles son las opciones que tenemos reguladas en nuestro Código Civil? Cuando uno analiza el título cuarto del Código Civil referido al derecho de sucesiones, vamos a advertir que tenemos dos esferas, dos clases de sucesiones, como acá indica la gráfica. Dos clases de sucesiones. La primera es la sucesión testamentaria, luego la sucesión intestada. Sucesión testamentaria y sucesión intestada. Ahora, ¿en qué abarca la diferencia de cada una de ellas? ¿Cuándo opera la sucesión testamentaria? ¿Cuándo opera la sucesión intestada? ¿En qué casos? A ver, vamos aquí a la pizarra. Tenemos la sucesión testamentaria y tenemos la sucesión intestada. ¿Cuál es la diferencia de cada una de ellas? O cómo yo determinar cómo aplicar una u otra. Yo hablaré pues de la sucesión testamentaria dependiendo si es que la persona fue precavida o no. Miren cómo lo vamos a asociar. Si la persona en vida fue precavida, va a operar la sucesión testamentaria. Contrario sensu, si la persona en vida no fue precavida o precavido, lo que va a tener que operar a su posmuerte es la sucesión intestada. Me explico un poquito mejor. La sucesión testamentaria, en primer lugar, es aquella clase de sucesión que se determina por voluntad del testador. Por voluntad del testador. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que cuando una persona aún está en vida, puede expresar su voluntad. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué se materializa la sucesión testamentaria? ¿Cuál es el instrumento? ¿Cuál es el instrumento por la cual va a protocolizarse la voluntad de un testador? La voluntad de un testador. Claro está aquí que es el testamento. El testamento. Ahora, teniendo esta definición, una pregunta o un interrogante, la cual se puede suscitar, es: para el testamento se necesita, se requiere solamente la voluntad del testador. Solamente se requiere la voluntad, y esto lo vamos a asociar un poquito con lo que es acto jurídico, ¿ok? Cuando nosotros revisamos el artículo 140 del Código Civil, vamos a poder establecer qué cosa es el acto jurídico. Yo pregunto acá, para el testamento, ¿se requiere únicamente la voluntad del testador? Yo tengo la voluntad de
que mi hijo herede el inmueble 1, que mi otro hijo herede el inmueble 2. ¿Eso es suficiente? ¿Es suficiente tener la voluntad o se requiere un elemento adicional? ¿O se requiere un elemento adicional? Cuando nosotros estudiamos acto jurídico, y esto está de manera expresa en el artículo 140 del Código Civil, se determina lo siguiente: que para el testamento la voluntad es importante, sí, sumamente importante. Sumamente importante la voluntad del testador. Pero se requiere que esta voluntad tenga un plus. Es decir, esta voluntad se encuentre exteriorizada. Que esta voluntad se encuentre exteriorizada. ¿Por qué? Porque si no, no surte efecto. Porque si yo tengo la voluntad de dejarle a mi heredero 1 el inmueble o al heredero 2 el otro inmueble, esto tiene que constar en un instrumento, de acuerdo a las clases de testamento que ya lo vamos a ver. Pero si yo no manifiesto esta voluntad, simplemente no va a producir efectos jurídicos. Efectos jurídicos. Ahora, determinando esta característica que es sumamente importante, cuando nosotros realicemos un testamento, va a depender de la voluntad del testador. Eso es claro. Eso es claro. ¿Y qué clases de herederos nosotros podemos colocar en un testamento? ¿Quiénes participan como herederos o cuáles son los tipos o subtipos de herederos que participan en un testamento? En un testamento. A ver. Hay tres clases de herederos que participan en un testamento y que los voy a mencionar ahora y que los voy a detallar en los segundos o minutos posteriores. Cuando uno realiza un testamento, puede incluir a un heredero forzoso. Cuando uno realiza un testamento, puede incluir un heredero voluntario. ¿Ok? Esto lo voy a señalar nada más y lo voy a explicar en los segundos después. Me falta uno. ¿Quién más puede estar inmerso o a quién más se le puede colocar en un testamento? ¿Quién más podrá tener esta posibilidad? El testador, manifestando su voluntad, exteriorizando y materializando su voluntad al momento de redactar su testamento. ¿A quién puede consignar? ¿A quién? Aquí no veo, chicos. Si pueden oralizarlo sería genial, chicos, porque no veo ya de lejos. O a no ser que lo pongas para allá. ¿Tienen audio? Sí, porque no veo la verdad. Si lo pueden oralizar, chicos, sería genial. Ahí confirmen si es que su audio ya está activo para poder escucharlos, porque, a ver, por escritura pública indica Carla Fernández. Por escritura pública. Ah, claro, por escritura pública, una clase de testamento es por escritura pública, válido. Ahí estoy viendo herederos forzosos, sí, los herederos forzosos están aquí. Aquí están los herederos forzosos. También tenemos un heredero voluntario, pero falta alguien. Falta un tipo o alguna clase que puede estar inmerso en un testamento. Y esto se conoce a los legatarios. ¿Los legatarios también pueden estar inmersos en un testamento? Sí. Luego voy a explicar la diferencia de cada uno de estos tres y la similitud de cada uno de estos tres. Solamente quiero que tengan en cuenta que cuando se realice un testamento, yo puedo ser testador ahorita sí. Si es que verifico que tengo masa hereditaria, si es que verifico que tengo herederos, pues yo puedo convertirme en un testador, sí, cumpliendo con las formalidades de cada testamento. Depende si elijo un testamento por escritura pública, un testamento cerrado, hológrafo.
Es que esos tres clases son testamentos ordinarios. También hay testamentos especiales que le revierte a cada persona de acuerdo a una situación especial. ¿Ok? Entonces, el testador, manifestando su propia voluntad, puede exteriorizarla y designar a sus herederos forzosos, a sus herederos voluntarios, o también consignar a un legatario. Y para redundar nada más un poquito, y para asociarlo después con la sucesión intestada, pues aquel que decide la suerte de todo es el testador. ¿Por qué menciono? Como para hacer un comparando. Si en el testamento aquel que decide la suerte de su propio documento, de sus propios bienes, es el testador quien manifiesta su voluntad, en la sucesión intestada, ¿quién determina la suerte de los bienes? ¿Quién determina la designación de sus herederos en la sucesión intestada? Por un lado, ya sabemos que en la testamentaria, el testador. Ahora, en la sucesión intestada, que corresponde a una persona que estuvo en vida, no fue precavida porque no realizó testamento, entonces no tuvo la oportunidad de expresar su voluntad, ¿quién pues va a determinar? ¿Quién va a La determinar? ley. ¿Perdón? ¿Perdón? No escuché ahí. Ahí estoy leyendo los herederos forzosos. ¿Serán los herederos forzosos, chicos? No, la ley. La ley, correcto. La ley. La ley. La ley. ¿Y cómo la ley va a determinar la suerte de los bienes o de las clases de herederos en la sucesión intestada? ¿Cómo así? Claro, porque si en vida el testador no manifestó su voluntad, pues a los herederos no le queda otra opción que recurrir a la sucesión intestada. Y la ley será la que determine quiénes van a heredar. ¿Y en qué artículo yo puedo saber quiénes tienen derecho a heredar y quiénes no? O de repente saber en qué orden las personas, parientes del causante, pueden heredar en grado de preferencia. En grado de preferencia. Ustedes lean el artículo 816 del Código Civil y que justamente es una de las clases posteriores que vamos a tener. Orden sucesorio. El 816 me establece el orden sucesorio, es decir, el orden que tengo yo sobre mi causante para heredar. En primer orden, por ejemplo, ¿quién hereda? Aquí. Vamos a explicar hasta el tercer Hijos. orden nomás. ¿Cómo? Hijos. Los hijos. Los hijos y demás descendientes, ¿verdad? En segundo orden, ¿quién heredan? Padres Los y demás padres. ascendientes. Los padres y los demás ascendientes. Y en tercer orden, ¿quién heredan? Cónyuge. ¿Solamente los cónyuges? Unión de hecho reconocida. Claro, aquellos que tengan su unión de hecho debidamente reconocida. Ojo, la unión de hecho son aquellos convivientes que hayan reconocido esa convivencia, ya sea a nivel judicial o a nivel notarial. Una pregunta, yo tengo 20 años conviviendo con mi pareja. ¿Tengo los mismos derechos o tengo algunos derechos que la ley me pueda amparar? Sí, siempre y cuando haya reconocido tu unión de hecho de manera judicial o de manera notarial. Si no obtuviste ninguno de esas vías o si no accediste por ninguna de esas vías, sencillamente no vas a obtener similares derechos que el matrimonio como tal. ¿Ok? A ver, acá me preguntan. Sí, las diferencias lo vamos a estudiar justamente en breve, en breve. Y yo aquí me adelanto a una pregunta. A ver, es claro, y esto todos hemos estudiado así, creo, cuando el testador no dejó testamento
¿verdad? El testador no dejó testamento, aplicamos ¿qué cosa? La sucesión intestada. Yo pregunto, ¿este es el único caso para que opere la sucesión intestada? O mejor hago una pregunta más explícita. A pesar de que haya testamento, ¿puedo hacer la sucesión intestada? ¿Qué creen ustedes? A pesar de Sí, que... doctor. ¿En qué casos? A ver. O un Cuando ejemplo. no, cuando no se ha dejado de manera proporcional a los hijos. Ya, cuando hubo una desproporcionalidad, ¿te refieres? Sí. Ya, ok. ¿En qué otros casos más, por ejemplo? A ver, Cuando se declara la nulidad del testamento cuando se declare la nulidad. Y, por ejemplo, ¿por qué se declararía la nulidad? o no cumplir con algunos de los requisitos establecidos, Mm, como por ejemplo que no se establezca los requisitos de la escritura pública, que no haya fecha, hora, otros, firma, etcétera. ya. Por ejemplo, a ver si ustedes me corrigen. Primer supuesto. Vamos a ver. Acá. Supuestos. A ver, ustedes me corrigen si es que se entiende este ejemplo. A ver, esta es la persona que es llamada el testador. Este testador quiere realizar su testamento. ¿Ok? En su testamento identifica al inmueble 1, identifica al inmueble 2, que forman partes de sus activos. Sin embargo, en su testamento no consigna a algún heredero. No consigna a algún heredero. ¿Este testamento es válido? Acá está la persona, el testador, que manifiesta o que expresa su voluntad. Acá está un testamento por escritura pública, la identificación de los bienes, pero se olvidó señalar quiénes van a ser sus herederos. ¿Es válido o no es válido este testamento? ¿Qué creen ustedes? ¿Es válido o no? ¿Surte efecto o es cuestionable? ¿Qué creerán ustedes? Porque hay una manifestación de voluntad, sí. ¿Se cumple con la formalidad establecida por ley? Sí. Hasta aquí yo cumplo con dos elementos del acto jurídico. La identificación del inmueble, sí. ¿Pero qué creen? ¿Surte efecto o no surte efecto? Wow. Oralícenlo, chicos, porfa, porque están opinando ahí, pero de manera extendida. También tienen que determinarse los herederos. Claro, tienen que determinarse los herederos. Si no se determinan los herederos, este testamento no va a surtir efecto. Y a la pregunta, a pesar de que exista un testamento, existe, sí, igual yo voy a aplicar ¿qué cosa en este caso? Si muere el testador, no va a surtir efecto ese testamento. Entonces, a pesar de que exista testamento, igual voy a aplicar la sucesión intestada. Se me ocurre otro caso. Doctor, una consulta. Sí, ¿El cónyuge también ingresa como un heredero forzoso? sí, correcto, sí, sí, sí. Y ahorita eso voy a explicar aquí, las clases de herederos forzosos, pero sí de manera preliminar, sí entra, es más. Hay una premisa, de manera preliminar te comento, el cónyuge tiene mayor derecho, incluso, me atrevo a decir, porque puede heredar por todos lados. Pues, entonces, aquel que se casa tiene que tener en cuenta que su cónyuge va a heredar en todos los lados. Y lo voy a explicar en segundo después para que se me pueda entender. Pero sí, el cónyuge es una heredera forzosa de tercer grado. ¿Ok? Otro ejemplo, para que ustedes tengan en cuenta que a pesar de que exista un testamento, igual yo tengo que realizar una sucesión intestada. Porque de manera preliminar, ¿qué se piensa? ¿No dejó testamento? Ok, sucesión. No, pero también hay casos en la cual
a pesar de que exista testamento, igual tengo que acudir a la sucesión intestada. A ver, síganme con este ejemplo. Ejemplo 2. Este es el testador. Este es el testador. Yo hago un testamento por escritura pública. ¿Sí? Este es mi testamento por escritura pública. Correcto. Yo designo aquí, a mi heredero 1 y designo a un legatario. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría si el heredero 1 y el legatario mueren antes que el causante? Mueren antes, perdón, que el testador. Mueren antes que el testador. Listo. El testador, pues, lo realizó en el 2001. Ellos mueren en el 2002. Y el testador muere en el año 2003. ¿Qué pasaría con este testamento? ¿Qué pasaría? ¿Surte efecto o no surte efecto? ¿Cómo quedaría este caso? Yo expreso mi voluntad en el 2001. Al año siguiente mueren mis herederos. Y yo muero como testador en el año 2003. Sí surte efecto, indica Braulio. ¿Ok? ¿Cómo así, Braulio? A ver, ¿puedes explicar si surte efecto? ¿Por qué surtiría efecto? O alguien que explique. Doctor, muy buenas noches ante todo. Hola. Surte efecto porque el testador ya le asignó un bien al heredero que ha fallecido. Entonces, ese bien ya es del heredero fallecido. Entonces, ahí pueden aparecer sus familiares o parientes. En ese sentido, surtiría efecto. Ya, ok, Braulio. ¿Alguien más que quiera compartir la idea de Braulio? ¿Surte efecto o no surte efecto? ¿Qué creen ustedes? Braulio dice que ya le pertenece al heredero, porque ya está consignado en el testamento. ¿Qué creen ustedes? Pero nosotros recordamos, ¿cuándo surte efecto el testamento? A ver, ¿cuándo surte efecto el testamento? Un testamento, ¿desde cuándo comienza? Con la muerte del testamentario. Con la muerte del testador, ¿verdad? Entonces, en este caso, el testador expidió su testamento en el 2001. Ojo, síganme esta cronología. 2002, mueren las personas que él consignó en su testamento como heredero y como legatario. Yo pregunto, ¿aquí surtió efecto el testamento? No, no surte efectos. Porque aún el testador está vivo, ¿verdad? Porque si quiere el testador, ¿qué puede hacer? Puede revocarlo o puede variar. Murió el testador al año siguiente. ¿Surte efecto o no este testamento? ¿Surte efecto o no? Vamos a ver el artículo 815. Casos de sucesión intestada. Si el heredero voluntario o el legatario muere antes que el testador, corresponde los casos a una sucesión intestada. ¿Por qué? Porque estas dos personas han muerto antes del testador. En este caso, el testamento aún no surtía efecto. Y si mueren antes que el testador, ¿qué va a pasar? Como este primer caso, ¿a quiénes van a transferir los bienes? Si no hay una persona receptora de ese testamento porque ya murieron. Entonces, ¿qué van a aplicar aquí? La Sucesión intestada. Correcto, la sucesión intestada. ¿Me dejo comprender con ese ejemplo, chicos? ¿O lo repito? ¿Es claro? Quiero que entiendan que el testamento surte efecto con la muerte de una persona. Tú te enteraste que tu padre hizo un testamento y que te consignó a ti como heredero del inmueble en San Isidro, pero tú aún no eres propietaria del departamento de San Isidro. Esto va a surtir efecto cuando muere el testador. ¿Sí?
A ver, avanzamos. Entonces, voy a borrar todo esto y vamos a empezar a explicar la diferencia entre los herederos. Como ustedes van a seguir aquí en la gráfica, perdón, en el material, van a poder verificar lo siguiente. Aquí. Elementos subjetivos de la sucesión mortis causa. Es decir, quiénes son las personas que participan en la sucesión. Y aquí podemos ver a dos. Al causante. ¿Quién es el causante? La persona que fallece se le denomina causante. Causante, ¿ok? Esto siempre va a estar recogido en los libros. Aquella persona que recae sobre él la realización de este hecho natural llamada muerte, para el derecho sucesorio se le conoce como causante. Por el otro lado, aquellos que están llamados a recibir la masa hereditaria del causante se le denomina sucesores. Y los sucesores se dividen o se subdividen en herederos forzosos, herederos voluntarios, legatarios. Vamos aquí a la pizarra a determinar estas circunstancias. A ver. El fallecido, acá vamos a poner acá, el fallecido recibe la denominación de causante. Esto es clarísimo. No hay acá discusión. Ahora, el receptor de la masa hereditaria se le denomina sucesores. Los sucesores tenemos aquí al heredero forzoso. ¿Quién o quiénes serán aquellos herederos forzosos? Por otro lado, tenemos a los herederos voluntarios. ¿Quién o quiénes serán los herederos voluntarios? Vamos a analizarlo. Y por último, tenemos aquí a los legatarios. A los legatarios. A ver, ¿alguien sabe la diferencia de estos tres? ¿O de forzoso con voluntario? ¿Alguien puede deducir la diferencia? ¿Alguien estudió la diferencia de repente? Porque a simple vista suele parecer simple. A simple vista. Pero debemos tener en cuenta esto porque cuando viene una asesoría y nos digan, oye, y estos tipos de preguntas suelen ser muy rutinarios, tanto en el trabajo, en la familia, en las amistades o en las propias reuniones. Oye, tengo un casito. Mira, murió tal persona. ¿Quién tiene derecho a heredar? Y ahí tienes que explicar quiénes tienen derecho a heredar. Y una vez que descifres, pues tendrás que determinar, él es un heredero forzoso, él es un heredero voluntario, él es un legatario. Para ello es importante saberlo. Los herederos forzosos son aquellos que tienen un parentesco de consanguinidad con el causante, ¿verdad? De consanguinidad
Y además, son aquellos que tienen un parentesco ¿de qué? Parentesco de consanguinidad. ¿Qué quiere decir? Aquellos que tienen la misma sangre que el causante. Aquellos familiares que tienen la misma sangre que el causante. Y también aquellos que tienen un parentesco de afinidad. Afinidad. Vamos a ir desglosando paso por paso. La característica principal del heredero forzoso es que son familia del causante. Sí o sí. Sí o sí. Tienen que ser familias del causante. Ahora, ¿quiénes son aquellos denominados como herederos forzosos que tengan un grado de parentesco de consanguinidad? Los hijos, Los hijos, sí, uno. ¿Quién más? los padres, Los padres. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Hay algún otro más? Los Los hermanos, hermanos, Los hermanos, ya, vamos a poner acá. los padres, los hermanos, los hijos. Ok, los hermanos son herederos forzosos, ok, ya. ¿Quién más? Los nietos. Los nietos, ya. ¿Quién más? ¿Quién más son herederos forzosos? El cónyuge o la cónyuge, sí. El cónyuge o la cónyuge, ok. Esto van aquí. Parentesco de afinidad. El cónyuge es aquel que tiene un parentesco de afinidad. ¿Por qué? Parentesco de consanguinidad, ¿qué cosas son? Como ya he comentado, aquellos que tienen un tronco en común. ¿Ok? Aquellos que tienen la misma sangre. La misma sangre. Mi hijo y mi padre, claro que tienen la misma sangre que el causante. Mi hijo tiene mi misma sangre, mi padre tiene mi misma sangre. Doctor, ¿y mi cónyuge tiene tu misma sangre? No, pero es tu familia, porque tiene un grado de parentesco por afinidad. Afinidad, ¿ok? Pero acá vamos a hacer una corrección. Los hermanos no son herederos forzosos. Los hermanos no son herederos forzosos. ¿Por qué? Porque tenemos que remitirnos a la base legal. Artículo 816. 816 del Código Civil. ¿Quién hereda primero? El hijo, ¿verdad? Mis hijos. Va por orden de prelación, pues. El orden de prelación. En segundo orden, los padres. Y en tercer orden, la cónyuge. Ahora, una de las doctoras que me preguntó, ¿cuál fue la pregunta? Si es que la cónyuge es heredera forzosa, ¿verdad? ¿O voluntario? si es heredera forzosa conjuntamente con los hijos. Ok, vamos a hacer este gráfico. Explicando netamente, forzosos. Vamos a imaginar que este es el fallecido, ¿ok? Y el fallecido tuvo hijo 1, hijo 2 y casado. Y su padre está vivo. Tiene su padre. ¿Cómo se reparte acá o quiénes van a ser sus herederos forzosos? Primero, para saber, hay que definir ante qué clase de heredero estamos, ¿verdad? ¿Ante qué clase de heredero estamos? El hijo 1 y el hijo 2, ¿qué clase de herederos son? Forzosos. 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 La cónyuge, ¿qué clase de heredera es? Afinidad. Claro, ese es un parentesco de afinidad, pero es heredera forzoso. Forzoso. Ujú, Claro, sí. herederos forzosos se dividen en, pueden ser parentesco de consanguinidad, hijos y padres, y pueden ser la cónyuge, que es un parentesco de afinidad. Pero la cónyuge sí es heredera forzosa. El padre, ¿qué clase de herederos es? Voluntario. También forzoso. Voluntario. Voluntario, a ver, voluntario o forzosos.
Voluntario, digo yo. Forzoso. Padres forzosos, sí. Claro, padres Forzoso. forzosos. Porque acá están. Herederos forzosos Ah, son sí, sí, los... sí, pero en otro orden. Claro, claro. Ahorita explicamos el orden. Herederos forzosos. Cuando no hay ¿Alguien otros tiene el herederos artículo forzosos, no. 816, por favor? En mano o virtual para que lo lea. Pero, doctor, buenas noches. Ahí el padre no heredaría, ¿no? Vamos por parte, vamos por Porque parte. heredaría. Por parte. Primero, ¿pueden ayudarme a leer el 816? Para ver el artículo 816 del Código Civil. Orden sucesorio. ¿Alguien lo tiene? Para que le pueda dar lectura, por favor. ¿Qué dice el 816 del Código Civil? Orden Ya, sucesorio. doctor, acá A ver. lo tengo. A ver, pausado. Dice, son herederos del primer orden, los hijos y Acá. demás descendientes. Los hijos, primer orden, entonces. Los hijos, hijo 1 y hijo 2, son herederos forzosos en primer orden. Listo. ¿Qué más? Y demás descendientes. Ya. ¿Quién más? Del segundo orden, los padres y demás ascendientes. De segundo orden, los padres y demás ascendientes. Y demás ascendientes. ¿Ya? Del tercer orden, el cónyuge o en su caso, el integrante sobreviviente a la unión de hecho. Listo, listo. Esto lo vamos a explicar cuando lleven usted la clase de orden sucesorio, pero me voy a adelantar, ¿ya? Para que les quede clarito la idea. ¿Saben cuando se refieren y demás ascendientes y demás descendientes? Miren acá. Voy a explicarlo aquí. Este es el causante. ¿Ok? En primer orden, los hijos. Entonces hacemos la línea para abajo. Primer orden, los hijos. ¿Quién más pueden ser? Si no hay hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos y los demás descendientes. Línea vertical, ¿correcto? De forma descendiente. ¿Sí? Ahora, en primer orden, ellos heredan en primer orden. En segundo orden, ¿quién heredan? Los padres, ¿correcto? En forma ascendiente. ¿Quiénes serán? Mi padre, Los padres y los hermanos. mi abuelo, Los abuelos, mi tatarabuelos. bisabuelo, mi tatarabuelo y todos los que pueden tener cada uno. Estos se heredan en segundo orden. En tercer orden, según lo que indicó la doctora, 816, el cónyuge. El cónyuge está aquí. Línea horizontal. El cónyuge. Heredan en tercer orden. ¿Estos qué cosas son? ¿Qué parentesco tienen aquí? Parentesco por Consanguinidad. consanguinidad. ¿Por qué? Porque este causante con su hijo tiene la misma sangre o no. Sí. Este causante con su nieto tiene la misma sangre o no. ¿Con su bisnieto la misma sangre? Sí. Estos de aquí, ¿qué parentesco tienen con su padre? Consanguinidad. Claro, porque el causante con su padre, con su abuelo, corre la misma sangre, ¿verdad? El causante con su esposa, parentesco de Afinidad. afinidad, porque no tiene la misma sangre. ¿Quién tiene la misma sangre que su esposa? No podrían casarse. Serían su hermana, sus tías, no pueden. Entonces, así se lee el 816 en los primeros 3 órdenes del Código Civil. ¿Una duda hasta ahí para borrar esto y saber cómo se reparte esto? ¿Claro hasta ahí? Sí. ¿Sí? Doctor, y cuando indica, disculpe, el integrante sobreviviente de la unión de hecho. Ok. Aquí, el cónyuge, Su hijo. ¿ya? El cónyuge o el integrante sobreviniente de la unión de hecho, pero no cualquier unión, no cualquier convivencia, siempre y cuando esta unión de hecho lo hayan hecho a nivel notarial o judicial.
Ahí recién, cuando dos personas, hombre y mujer, conviven más de 2 años, no tienen ningún impedimento matrimonial y de manera voluntaria y notarial reconocen su unión de hecho, tienen derecho a heredar el uno sobre el otro. Pero si simplemente yo convivo y no reconozco mi unión de hecho a nivel judicial o notarial, si yo muero, fallezco, ¿la otra persona podrá reclamar? No. Entonces, tiene que tener un título que le garantice. ¿Correcto? ¿Está ahí para borrarlo? Sí. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Lo borro? Sí, doctor. Correcto. Entendido. Entonces, seguimos explicando este ejemplo. Estamos ahorita en este ejemplo graficando solamente herederos forzosos, ojo, herederos forzosos. Vamos a imaginar que de este causante tiene un departamento en Breña, vamos a imaginar. Tienen un hijo 1, hijo 2, su cónyuge y padre. Ya sabemos quién hereda primero, segundo y tercero. ¿Quién hereda aquí? ¿Quién tiene derecho a heredar? Los hijos. Ya, los hijos, sí. Y la cónyuge. Claro, porque él aquí tiene hijos, hijo 1, hijo 2, tiene aquí su padre y tiene aquí a su cónyuge, ¿verdad? ¿Quién hereda primero? El hijo 1 y el hijo 2. ¿Por qué? Porque según el 816, en orden de prelación, heredan primero. ¿Los padres heredan aquí? No. porque No, ya existen no, los hijos doctor. y están vivos. Porque ya están los hijos y como heredan en grado de prelación, o sea, quien está primero hereda. Y si no estás primero, va recién el de segundo orden. Como acá están los hijos, los padres ya no heredan. Listo. Oye, si los padres son de segundo orden y no heredan, los cónyuges son de tercer orden, mucho menos heredan, ¿verdad? Así es. No, sí heredan, Sí doctor. heredan, sí heredan. Sí heredan. Concurren ¿Así? con los hijos. A ver, la doctora que me Inclusive, es estaba más apoyando a porcentaje. leer, la doctora que me estaba apoyando a leer el código, ¿puede leer el 816, segundo párrafo? Por favor. El cónyuge o, en su caso, el integrante sobreviniente de la unión de hecho también es heredero en concurrencia con los herederos de los dos primeros órdenes indicados en este artículo. En concurrencia, el cónyuge o el integrante sobreviviente, en concurrencia, o sea, conjuntamente, va a heredar con los dos primeros según existan, ¿verdad? Es decir, si el hijo 1 y el hijo 2 heredan y hay una cónyuge, van a heredar de manera conjunta. ¿Quiénes van a ser los herederos del causante? Hijo 1, hijo 2 y la cónyuge. Si este bien era propio, 100%, ¿cuántas acciones tendrían estos tres? 33.3% el hijo 1, 33.3% el hijo 2 y la cónyuge en igual derecho, ¿verdad? 33.3%. ¿Correcto? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí, doctor. Ahí Sí. tengo una interrogante. A ver, coméntame. Un ejemplo, el señor tiene su unión de hecho notarial, ¿no? Su reconocimiento, digo, su unión de hecho. ¿Y qué pasa si de acá a un año, qué sé yo, se separa y después él contrae matrimonio? Y usted sabe que para contraer matrimonio, no, el hecho de que tenga su reconocimiento de unión de hecho no implica que él no pueda contraer matrimonio. Contrae Pero hay un matrimonio. impedimento, ojo, ojo. Si yo tengo una Claro. unión de hecho, reconocida notarialmente, ¿me puedo casar? No. Yo tengo entendido No. que sí. No.
No, No, doctor, porque en realidad la unión de hecho es una forma de matrimonio. No, Claro, hay un claro, está impedimento. reconocido. Hay un impedimento. No podría volver a casarme. En realidad hay impedimentos, doctor, porque Claro, es una forma de regular una convivencia. claro. Ya, ya, en realidad otros, algunos autores lo califican como una forma de matrimonio, la unión de hecho, Lo que pasa es simplemente que regulan la la unión convivencia. de hecho generan similares derechos que el matrimonio, no todos, similares derechos que el matrimonio. Por lo tanto, cuando yo voy a contraer una unión de hecho, uno de los requisitos es que no tenga impedimento de matrimonio, es decir, que no me encuentre casado. Al revés, si yo voy a contraer matrimonio, Certificado negativo. de unión de hecho en los registros públicos. ¿Y qué pasa si saco mi certificado negativo de unión de hecho y me sale positivo? ¿Me podré casar? No, No, Obviamente que no. no me podré casar. Entonces, ahí comienza mal la figura. Porque si ustedes leen el artículo, y así me van a disculpar, 316 o 325 que habla de la unión de hecho, indica, la unión de hecho termina por muerte o por decisión unilateral de cada uno de ellos. Y si termina por decisión unilateral, quiere decir que te fuiste, la parte víctima tiene derecho ¿a qué? A una indemnización o a una pensión de alimentos. Mira cómo tiene casi los mismos derechos que un matrimonio. Pero no, ahí no puedes casarte, ojo. Pero ¿qué más? ¿Qué más? Cuéntanos tu caso, a ver. ese nada más era, doctor, o sea, mi interrogante, porque yo había, bueno, escuché a un ponente que había indicado que el hecho que uno tenga su unión de hecho no es impedimento para contraer matrimonio. Ajá. Y es por eso que ahorita me nació el interrogante si en la masa hereditaria también entraba que tenía reconocimiento de hecho y también la esposa. Ese era por eso mi interrogante, ¿no? Porque un ponente en aquel entonces explicó de ese modo. Creo que, punto de vista particular, no sé si ustedes coinciden conmigo, creo que no. Porque ¿qué generaría? Inseguridad jurídica, ¿verdad? Imagínate los derechos a heredar, ya. Yo tengo mi unión de hecho y luego me caso mañana, me muero. ¿Quién heredan? Mi cónyuge, dice el artículo, o dice el cónyuge, ¿qué dice el 816? Tercer orden, cónyuge o el integrante, ¿verdad? No dice el cónyuge y el integrante, o sí lo dice. A ver, ustedes que tienen la literalidad ahí. Dice o. O. Entonces, ¿pueden ser los dos al mismo tiempo? No. Es doctor. o es A. Hay un excluyente o. Claro, o es A o es B. No dice I slash O. Dice uno o es uno o es el otro, porque no pueden suscitarse los dos casos a la vez. Imagínate acá si hubiera la cónyuge y un integrante de la unión de hecho, ¿quién heredaría? ¿Quién tiene mejor derecho de preferencia? ¿Qué? ¿Nos vamos a basar como los actos que se quieren en registros públicos, primero en el tiempo, primero en el derecho? Generaría inseguridad jurídica, ¿verdad? Yo creo Entonces, que está confundiendo con la convivencia, doctor, porque un conviviente no tiene impedimento para casarse, si son eso es otra cosa. convivientes solamente. Claro, en la convivencia simple es otra cosa. Por ejemplo, claro, de repente en eso es extremo. De repente yo convivo con mi pareja 20 años. Toda la sociedad me conoce toda la junta de propietarios, me conocen los vecinos de la cuadra, de mi residencial, de mi condominio, de mi edificio. Y mañana conozco a una persona por A o B, me caso pasado mañana, ¿podría hacerlo? Sí. Sí. Claro, doctor. De repente quiso decir el doctor ese caso, una convivencia simple. Y por más que tengas 20, 5, 10 años, no tienes impedimento matrimonial. ¿Cuántas relaciones han estado 5 años, al día siguiente conocieron a una persona y se casaron? Doctor, en todo caso hay otra pregunta. Cuando uno hace vía judicial su reconocimiento de unión de hecho, este se podría decir surte efecto a partir de la sentencia o de la resolución que salga, o al reconoce un ejemplo, han estado 10 años, desde los 10 años, para considerar si ingresa o no
en los bienes que él ha comprado durante esos 10 Claro. años o a partir de los 10 años para adelante. Mira, ¿quién usualmente suele hacer un reconocimiento de un derecho a nivel judicial? ¿O en qué casos? Cuando no hay acuerdo de las partes. Y cuando, por ejemplo, y estos casos pasan, y yo tengo casos así, yo convivía contigo, convivencia simple. Y en esa convivencia simple compramos un inmueble y lo pagamos ambos con nuestra plata, pero está tu nombre. Y listo, se acabó la convivencia. Oye, y el inmueble que yo compré, que yo también aporté, entonces ¿sabes qué voy a hacer yo? Ir a la vía judicial y voy a demandar el reconocimiento de la unión de hecho desde el año 98 hasta el año 2025. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para que se me reconozca a mí como copropietario ¿de qué? De ese inmueble que solamente está tu nombre. En ese Para caso, regularizar la convivencia y la masa que hayan obtenido durante la convivencia, todos los bienes los patrimoniales. bienes, claro, para que sea un régimen de copropiedad, para yo tener participación en el activo que yo también aporté para comprarlo, para obtenerlo. Y ahí esa unión de hecho tiene un inicio y tiene un término. Es otra cosa que yo vaya a la notaría, que ahora está de moda ya no casarte. ¿Qué está de moda? Hacer la unión de hecho. Oye, ¿sabes qué? Yo no quiero, yo soy ateo, pues. Yo no creo en el matrimonio religioso. Y en el civil me parece un gasto, me parece mucha formalidad, no sé. Vamos a una notaría, hagamos nuestra unión de hecho. Voluntaria. Y eso surte efecto desde hoy hacia adelante, ¿verdad? Si yo muero al día siguiente, ella es mi heredera. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que le quiero entender? Que usualmente se recurre a vía notarial con la unión de hecho cuando hay voluntad de partes. Y cuando no hay voluntad, usualmente se suele ir a la vía judicial. ¿Correcto? ¿Claro? Sí, doctor. Clarísimo. Qué bueno. A ver, continuamos aquí. Doctor, disculpe una pregunta. Sí, En el caso del ejemplo que ha dado de los hijos unidos, si el hijo, por ejemplo, dos fallece antes que el padre y tiene hijos, ¿sus hijos pueden concurrir en la masa hereditaria? claro. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué cosa vas a hacer tú? Acá has tenido que hacer la sucesión intestada. Este es un ejemplo de sucesión intestada porque él no dejó testamento, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son sus herederos? El hijo 1, hijo 2. Oye, doctor, pero este ya murió. Entonces, ¿los hijos de él pueden reclamar? Sí, pero ¿qué tienen que hacer los hijos primero? Hacer la sucesión intestada de su padre para que puedan accionar o representarlo en la sucesión de su abuelito. ¿Sí? ¿Se entendió? Doctor, una Sí, consulta, doctor. buenas noches. Correcto. Doctor, ¿le puedo hacer una consulta? Buenas Hola, noches. hola, hola, sí. Eh, Tengo entendido que hoy sí puede elegirse a un representante de todos los hermanos cuando hay esos casos de que son 5 hermanos, 2 han fallecido. Por estirpe tendrían que representar los hijos. Pero ahora ha salido una modificación que en una conciliación podrían ellos determinar que un hermano los represente a todos y después haga el reparto de la herencia entre todos. Es que eso es un otorgamiento de poder. ¿Se puede? Claro. Si son varios los sucesores, oye, yo ¿Con creo una que conciliación o un otorgamiento de poder? un otorgamiento de poder. Si son varios los sucesores y pasan, te doy poder a ti para que nos representes en nombre de la sucesión. Ángel Castilla, en nombre de la sucesión. ¿Y a quién estoy representando? A todos mis hermanos. Yo puedo suscribir contratos a nombre de la sucesión, puedo suscribir cualquier trámite. Cuando ya no quieren que yo los represente, ¿qué cosa van a hacer? Revocatoria del poder. Y ya no puedo representarlos como tal. ¿Sí? Ahí, ¿qué cosa hay? Doctor, Varios poderdantes y un apoderado. Ok, gracias.
Doctor, una Doctor, una consulta. pregunta. Sí, A ver, en el ejemplo que dio usted, dividió el bien a heredar en tres partes iguales, pero si tenía una esposa, una cónyuge, significa que tenía una sociedad de gananciales. Y ah, esa parte que le corresponde a la esposa, claro, pero o... yo precisé en el ejemplo que el bien le pertenecía el 100% al causante porque era un bien propio. Es decir, Ah, ok, ok, ok. lo Ya está compró, bien, doctor. claro. Sí, ya Ahora, entendí, claro, disculpa. diferente fuera si es que fuera un bien social. ¿Lo grafico? Si es que fuera un bien social o la tienen clara. ¿Lo grafico? A ver, rapidito, ¿ya? Esta es una casa en San Isidro. Esta casa está bajo el régimen de sociedad de gananciales. Ustedes saben que son dos regímenes patrimoniales dentro del matrimonio. Sociedad de gananciales y separación de patrimonio. Como es una sociedad de gananciales, ¿a quién le pertenecen? Al esposo, al cónyuge y a la cónyuge. Y todo este inmueble, la sociedad de gananciales, es el 100%. O sea, le correspondería el 50 y el 50, ¿verdad? Ellos tienen un hijo, dos hijos. Fallece un cónyuge. ¿Quiénes son sus herederos? Hijo 1, hijo 2 y la cónyuge, ¿verdad? ¿Y ellos qué cosa van a heredar? El 50% del fallecido, ¿correcto? 50 entre 3. ¿Cuánto sería 50 entre 3? Al hijo 1 le corresponde. ¿Cuánto es? Creo que es 16.6. 16.6. 16.6. 16.6. Y la cónyuge más 16.6. 50 Doctor, más. ¿por qué más? Porque ella tiene el 50. 50%. Claro, 50 por adquirir por sociedad gananciales más 16.6% por heredera. Entonces, ella tendría 66.6% frente a 16.6 de cada hijo. ¿Se entendió? ¿Eso es lo que me va a explicar, doctora? Sí, doctor, gracias. Correcto. Acá Doctor, tengo una consulta, disculpe. sí, en la otra plataforma me indican, doctor, bien propio grafica. Ah, pero bien propio lo grafiqué hace ratito, por si acaso, Herminda. Doctor, ¿podría hacer una consulta? Sí, Disculpe. Doctor, una pregunta. Y en caso de que ya han admitido la sucesión intestada notarial y no han incluido a dos medios hermanos, ahí se tendría que pedir la petición de herencia y la declaratoria de herederos, ¿cierto? correcto. Acá tendrías que aplicar lo que está aquí en la... Me anticipo a la diapositiva. Mira. Petición de herencia, artículo 664 del Código Civil. Acá está tu base legal. Entonces, ¿qué dice? La acción de petición de herencia es una acción por la cual el heredero excluido reclama la entrega de los bienes que componen el acervo sucesorio, o sea, que componen la masa hereditaria, frente a quienes la ostentan. O sea, frente a quienes los han excluido. Es necesario que los bienes del causante se encuentren en poder de terceros. ¿Quiénes son estos terceros? Los hermanos que la han excluido. Que el reclamante invoque para fundar la acción su título de heredero. ¿Qué tiene que acreditar aquí para fundar su título de heredero? Su partida de nacimiento. Señor juez, yo tengo los mismos derechos que mis tres hermanos. Sin embargo, estos tres me han excluido de la masa hereditaria de mi causante y no me están designando como herederos. Por lo tanto, mediante esta acción petitoria, artículo 664, yo solicito, ¿qué cosa? Que se me incluya en la masa hereditaria y se me declare como herederos para concurrir frente a ellos. ¿Esto dónde lo voy a tramitar? Ante el juez civil, es el juez especializado del domicilio del causante. Y en la vía del proceso de conocimiento, es un proceso largo. Y aquí no requieres conciliación previa. ¿Correcto? ¿Sí? Sí. Doctor, pero pregunta, como pretensión,
en el petitorio ponemos una pretensión principal y una pretensión accesoria. O sea, la pretensión principal sería la declaratoria de herederos y pretensión accesoria la petición de herencia. No, puede ser, la pretensión es, solicito pues que me declare como heredero y concurra conjuntamente con sobre la masa hereditaria. Y como pretensión accesoria, ¿sabes qué pondría yo? Costas y costos. Así es, costas y costos. Ah, ya, Claro. ya. Profesor, ¿el Sí, nombre de esta conviviente sería la esposa supértite? claro, la que está viva. Claro, sí, el cónyuge o la conviviente supérstite pues de la unión de hecho. Así es, En la unión de hecho. de la unión de hecho, sí, de la unión de hecho. Porque si son Doctor, casados es la cónyuge. ya. Doctor, y si el señor, supongamos un caso, si el señor se divorció ante RENIEC, bueno, mediante un juicio, ¿no? Su sentencia de divorcio lo inscribió en RENIEC y también ante SUNAT, su divorcio, pero en el trayecto fallece. ¿Ya? No hubo una liquidación de sociedades gananciales ante SUNAT sobre los bienes. Entonces, esta persona, la que fue su esposa, ¿queda aún con el término de esposa o ya no? Pero hubo una sentencia, Sí, sí hubo una sentencia cuando él estaba en vida y él inscribió incluso su ya, y no le códice de escriben dónde. sentencia. O sea, no se hizo la repartición de los bienes ante SUNAT. Ya en ese trayecto ya el señor falleció de un infarto. Ya, a ver, ellos eran casados, se divorciaron a través de un proceso judicial, o sea, Sí. formalmente ya se constituyó el divorcio. La inscripción en registros públicos ya es facultativo, no es constitutivo como tal, ¿verdad? Declarados divorciados están mediante la sentencia como tal, ¿correcto? Sí, sí, sí se Entonces, inscribió en RENIEC y sí se inscribió en pero no SUNAT. hicieron la liquidación de gananciales. No, eso no llegaron a hacer porque en el trayecto el señor falleció, le dio un infarto. Ya, en este caso, los que tendrían que tomar la acción, ¿quiénes serían para hacer la liquidación? Pues los herederos como tal. Porque el inmueble a nombre de qué va, el inmueble a nombre de quién va a estar. Aún figura el nombre de los casados, ¿verdad? De los Sí, casados. figurado. Entonces, los hijos, los sucesores, tienen que hacer la sucesión intestada de su papá o de su mamá. ¿Para qué? Para que en la partida del inmueble, ¿cómo queden? El inmueble en San Isidro, ahora se crea un asiento y figuren como copropietarios, hijo 1, hijo 2, en calidad de la sucesión intestada del señor Beto. Conjuntamente como copropietario de la esposa. ¿Quiénes serían los herederos aquí? La esposa y los hijos como tal. ¿Sí? Y al serles, o sea, a pesar de la sentencia, aún se mantiene esta persona como esposa ante la sociedad conyugal. Lo que pasa es que se ha tenido que correr los partes judiciales sobre la partida del inmueble para que se active el divorcio. No sé si es que lograron hacer ello, si es que se oficiaron los partes. Tú me dices que Sí, sí se oficiaron los ya, partes. entonces si se oficiaron, se crea un asiento de divorcio, pero aún no Sí. no se han liquidado los bienes. Entonces, Ajá, claro, entonces yo qué haría para hacer un tema más rápido. ¿Con quién voy a convenir? ¿Con quién voy a suscribir un convenio de liquidación si ya falleció? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, la mamá asume, pues, tiene sus partes, sus acciones, y los hijos toman las acciones del fallecido como sucesores, como herederos forzosos. Y ahora la propiedad, ¿en quién estarían como copropietarios? Entre la mamá y los hijos como tal. Se formaría un régimen de copropiedad. Y ya verán ellos ahí que hagan, pues, la división y partición, si hace una transferencia de acciones, entre otros actos posteriores. ¿Sí? Doctor, una consulta. ¿Me escucha? Ya, la última, chicos, para terminar esto, porque si no, no hagamos. A ver. Ya, si van a la notaría para hacer la asociación intestada y si uno de los herederos no está inubicable, ¿cómo sería? Debido a que Perdón, no escuché. Si una... ya, si uno de los herederos, de los hermanos, no está ubicable por ¿Ya? temas de orden de alejamiento, ¿cómo sería ahí? No, igual tú lo tienes que declarar en tu sucesión.
porque es un heredero forzoso. No puedes omitirlo, porque si lo omites va a pasar que él va a interponer la acción de petición de herencia o te puede denunciar judicialmente por falsedad ideológica. Pero si en caso la notaría no acepta que necesitan el DNI o al No, pero tú lo menos puedes otro presentar, pues tú documento. puedes presentar sus documentos de él, su partida de nacimiento, que no requiere su autorización, tú lo sacas en la RENIEC y declaras, estos son mis hermanos y yo quiero hacer la sucesión. No es que todos firmen, tú puedes presentarla y señalar quiénes son los hermanos, cuáles son los bienes y se hace la sucesión a favor de todos. Porque si no, imagínate, ¿cómo crees que salen las exclusiones? Porque no los mencionas. Entonces, siempre hay que ir por el camino correcto de declarar a todos los herederos y no declararse como heredero universal, ni a 12, a 3, sino declarar a todos como tal. Ya verá él si no quiere nada. Si no quiere nada, a ver, me anticipo aquí. Acá, miren la pizarrita aquí. Miren la gráfica aquí. Me anticipo, tomando ese caso. La aceptación. ¿La herencia se acepta o se renuncia? Acá, la pregunta. ¿Estamos obligados a recibir los bienes del fallecido? ¿Estamos obligados? Respuesta negativa. ¿Por qué? Porque yo puedo aceptar los bienes de mi causante si hay una aceptación tácita, una aceptación expresa. Pero usualmente, ¿qué se hace? La aceptación tácita. ¿Qué cosa es una aceptación tácita? Listo, yo soy heredero de mi padre. Y al su fallecimiento, al día siguiente, ¿qué hago? Me voy a vivir a su departamento, a su casa. Eso es una aceptación tácita. Y la renuncia, doctores, si yo no quiero la herencia de mi padre por diferentes motivos, porque me encuentro bien económicamente, porque tuve problemas con él y no quiero recibir nada de él, porque tengo problemas con mis hermanos, ¿puedo renunciar? Sí, puedes renunciar. Y de manera tácita, no. La renuncia no puede ser tácita. La renuncia revierte una formalidad bajo sanción de nulidad. Artículo 219 del Código Civil. Acto jurídico. ¿Es un acto jurídico? Sí. Por lo tanto, revierte una formalidad prescrita por ley bajo sanción de nulidad. ¿Cuál es esa formalidad? Por escritura pública. Si ustedes quieren renunciar a la herencia, renuncian por escritura pública. ¿Okay? Ante un notario, doctor. Claro, por escritura pública, ante un notario. ¿Okay? O ante el juez que corresponda a conocer la sucesión. Pero, ojo, si renuncian a la totalidad de la masa hereditaria. No solamente van a renunciar a los activos o a los pasivos, renuncian a la totalidad. ¿Ok? Tengan en claro estas circunstancias. Y acá pasamos a la pizarra. Doctor, disculpe, en cuanto a lo que acaba de indicar de la renuncia, doctor, en caso de que en una sucesión los hermanos se pongan de acuerdo para que solo salga un solo hijo como sucesor, solamente para constituirse en actor civil en un proceso penal, doctor, ¿eso es legítimo? Si es que hay acuerdo de las partes, nadie se va a oponer. Sí, pero nadie se puede oponer acá en 2 años, pero acá 5 años sí. O sea, Pero doctor, se puede hacer. para constituirse, Se puede hacer, para constituirse en actor civil. Sí, Sí, o sea, no hay, es claro. legítimo. Claro, si los dos hermanos, si es una estrategia legal, Ujú. sí, porque estás armando tu teoría del caso y de repente por un tema de rapidez, entre otras circunstancias, por asesoramiento, te dicen, oye, que sea uno nada más. Bueno, constitúyete tú nada más porque vas a luchar por una causa en común. Eso se llama una teoría del caso, siempre y cuando las partes estén de acuerdo con esa estrategia legal. ¿Entiendes? O sea, ahí no habría ningún problema. Distinto es cuando hay rencillas, conflictos y aún así tú te decides constituir como único heredero. Ahí está el problema. Ahí, porque estás excluyendo a los demás. ¿Sí? ¿Y hay algún documento que respalde eso, doctor? No. No. Simplemente Simplemente es una jugar decisión. con la buena pro de las palabras, de las personas y avanzar con el trámite. Y avanzar. Ya. Okay, los herederos voluntarios, correcto. Similitud con los forzosos es que también son familiares. También son familiares. Pero obviamente acá ellos no, ellos están en un grado después de los herederos forzosos. Por ejemplo, acá vamos a encontrar, aquí encontramos a los hermanos. Acá encontramos a los hermanos, encontramos a los tíos
encontramos a los sobrinos. Doctor, ¿y en qué momento se activan los herederos forzosos? Cuando no existan ¿en qué momento se activan los herederos voluntarios? Cuando no existan los herederos forzosos. Y los legatarios pueden ser familia, sí. Pueden no ser familia, también. Pueden ser persona natural, sí. O persona jurídica, sí. Para explicar los legatarios, miren. Artículo 725 del Código Civil. ¿Alguien lo lee, por favor? Rapidísimo, porque ya estamos con el tiempo. Artículo 725 del Código Civil. 725. Para explicar cómo están los forzosos y los legatarios en un caso. ¿Alguien la tiene? 725, porfa. Indica, el que tiene hijos u otros descendientes o cónyuge puede disponer libremente hasta el tercio de sus bienes. Cónyuge. Listo. El que tiene hijos y cónyuges puede disponer libremente hasta el tercio de sus bienes. Miren aquí. Este es el tercio. Y todo esto es mi masa hereditaria. Todo esto le corresponde a mis hijos o a mis cónyuges. ¿Ok? Sí o sí. Esto, porque por ley les pertenece. Pero yo tengo un libre de tercio disposición. ¿Esto qué cosa es? Porción disponible. Yo se lo puedo dar ¿a quién? A cualquier persona natural o a cualquier persona jurídica, sin que sean mis hijos o mis cónyuges. ¿Y ellos quiénes son? Los legatarios. Aquella persona que no necesariamente tiene que ser mi familia, no necesariamente tiene que ser mi hijo o mi cónyuge, que recibe parte de mi masa hereditaria. Así se define. También hay una clase que tenemos nosotros, no sé si la siguiente semana o el jueves, sobre la legítima. ¿Ok? Y ahí vamos a hablar de manera más detallada cómo se distribuye, qué cosa es la legítima, qué cosa es la porción disponible, que explicar lo que abarca el 725, 726 y 727 del Código Civil como tal. A ver, acá estoy en unas clases, por ejemplo, el día 5 tenemos... justo el día 5, que es el día jueves, nosotros vamos a hablar sobre la legítima. Ahí vamos a explicar qué cosa es la legítima, qué cosa es la porción disponible, cómo se desarrolla el artículo 725, 726 y 727 del Código Civil como tal. Acá van a entrar en esta clase, vamos a explicar de manera más sucinta y más profunda los herederos forzosos, los herederos voluntarios y los legatarios. Y también los casos en los cuales un causante no tiene parientes de consanguinidad y parientes de afinidad. ¿Dónde se va la masa hereditaria? Justamente lo vamos a analizar en la clase del día jueves. ¿Ok? Y como todavía tenemos clase el día jueves, entonces el día jueves vamos a continuar con la explicación de si es que las deudas se transmiten o no. Y vamos a explicar un poquito más sobre la aceptación y renuncia de una herencia, a colación pues de que de ahora en adelante nos toca puros temas de sucesiones. También vamos a hablar la otra semana sobre orden sucesorio, sobre específicamente sucesión intestada, cuáles son los procedimientos notariales y judiciales y cuáles son los requisitos que deben seguir. Tenemos como 6 o 5 sesiones adicionales en este presente diplomado que va a ser dictado por mi persona. ¿Alguna duda, chicos, para cerrar esta sesión y reencontrarnos el día jueves? Doctor. Hola. Sí, una consulta respecto a lo que había indicado anteriormente. Cuando había tres herederos, 3 hermanos, uno de ellos había fallecido y para que puedan constituirse los hijos del que había fallecido, según escuché o entendí, que tenían que ellos, los hijos del heredero muerto, tenían que constituirse en una sucesión intestada, algo así escuché, para que puedan acreditar las acciones de su padre que le correspondía. Claro, sí, correcto. Lo que pasa es que si tú quieres reclamar o quieres constituirte como heredero
o como sucesor de tal persona, lo primero que te van a pedir es acredítame tu calidad de heredero. Y eso se determina con la sucesión intestada. Por ejemplo, hijo, este causante, vamos a imaginar este causante, pues tiene hijo 1, hijo 2. Ya, este hijo 2 tiene hijo 1. Entonces, para hacer la sucesión intestada, tendría que participar estas dos personas, ¿verdad? Pero este ya falleció. Entonces, esta personita tiene que hacer su sucesión intestada. Listo, ya la tiene. Entonces, van a participar en la sucesión de él, este de acá, y ellos dos. ¿Sí? Yo tengo que acreditar mi calidad de sucesor para reclamar los derechos que a una persona le pertenece. Si no, yo puedo decir, oye, él es mi papá, pero ya falleció, yo quiero participar en la sucesión intestada de mi abuelito. ¿Puedo? ¿Porque soy su hijo? No. Acredítame primero tu sucesión intestada para reclamar los derechos y obligaciones que a tu padre le pertenecen. Primero tu sucesión intestada para reclamar. Gracias, doctor. ¿Correcto? ¿Sí, chicos? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Todo claro? Doctor, disculpe una pregunta. Sí. ¿En la acción petitoria tiene algún tipo de plazo? Por ejemplo, si el hermano que se había consignado como único heredero muriera, los otros hermanos que también tenían acceso a esa herencia pueden aún pedir esa acción petitoria contra ¿Cómo? patrimonio. Me perdí, perdón, me perdí. Ya, si la acción petitoria tiene algún tipo de plazo, por ejemplo, en una sucesión intestada, que uno de los hermanos se había consignado solamente como único heredero y se le había asignado a él todo el patrimonio, en caso de que éste muera, los otros hermanos aún podrían solicitar esa acción ¿Y petitoria. cuántos hermanos se declararon como herederos ahí? Uno nada más. Ya. Y hay una persona, obviamente, que está, que ha sido excluida de esta masa hereditaria, ¿verdad? Claro. Ya. Y la pregunta es si es que en cualquier momento puede presentar esta demanda de petición de herencia. Sí. Sí, en cualquier momento, porque no prescriben. Es como el derecho de propiedad, imprescriptible. A pesar de que el hermano al cual se le había consignado ese patrimonio muriera. Y ese Sí, tuviera. sí, porque tú vas a recurrir frente a él o frente a los sucesores de esa persona, ¿no? Tendrás que demandar a los sucesores de esa persona para que puedan entablar esa acción legal. Ahora, tienes que ver, tienes que ponderar. Imagínate que si tú quieres accionar después de 5 años, imagínate que si el hermano ya vendió el inmueble, ¿sería necesario que hagas eso? ¿Qué vas a reclamar? Ya ahí como que es otra esfera, ¿no? Entonces, esto se hace usualmente cuando tienes la oportunidad de reclamar un bien producto de la masa hereditaria del causante, la cual tú no concurriste y se te excluyó. Entonces, lo primero que tienes que hacer es hacer una demanda de petición de herencia y paralelamente interponer una medida cautelar de anotación de demanda sobre ese inmueble, ¿sí? Para justamente afectar el inmueble y que no lo transfieran. Y cuando se haga la sentencia de petición de herencia, tú concurras en esa masa hereditaria y seas copropietario. Ya, doctor. Gracias. Pero igual, también la clase del día jueves podemos explicar el proceso judicial de una demanda de petición de herencia, sus requisitos, inclusive cómo aprender a entablar una medida cautelar en esos casos, porque la verdad que sí son sumamente importantes. Cuando uno va a entablar una demanda de petición de herencia contra sus hermanos que los han excluido, lo relevante es entablar una medida cautelar de anotación de demanda, para que el bien, la cual se han adjudicado ciertos hermanos, no se puedan transferir, o aquellos que lo quieran comprar sepan que hay un litigio de por medio. Entonces ustedes ahí están tomando una acción legal ofensiva, están tomando la delantera en ese caso. No basta interponer la demanda por sí sola, porque los hermanos la pueden vender. ¿Y de qué te puede servir entonces? Justamente tú pides concurrir en la masa hereditaria, que se te declare heredero y concurras con los bienes de la masa hereditaria, para que puedas disfrutarlo, para que puedas disponer sobre el bien. ¿Correcto? El día jueves, chicos, nos vamos a volver a ver a las 7:30, en la cual vamos a hablar sobre la legítima. Ahí están preguntando en la otra plataforma si es que se transmite. Sí se transmite, ¿no?
sí se tramite también el otro jueves por los medios que ya Juris lo va a poner a disposición en su plataforma principal. Ahí usted puede enterarse sobre las sesiones que vienen y sobre el horario y sobre los docentes que van a dictar. En este caso me toca a mí el jueves a las 7:30. Cerramos, chicos, entonces. Ahí está Juan Diego. Juan Diego. Gracias, doctor. Perfecto. Gracias, Vamos doctor. entonces a, Gracias, doctor. Buenas viendo que noches. no hay más preguntas en el chat de la sesión, en esta medida culminamos la sesión del día de hoy. En primer momento agradeciendo al doctor Ángel Castilla Cárdenas por esta magnífica ponencia. Efectivamente, como lo comentó el doctor, el día jueves esperamos en la próxima sesión. Doctor, algunas últimas palabras para despedir esta sesión, por favor. Gracias a todos, chicos, por su participación, pues que ha sido muy activa, muy interactiva. Espero haber alcanzado dentro lo posible los conocimientos expuestos, y cualquier duda, cualquier interrogante, yo sugiero que tomen nota y pues que lo repliquen en la siguiente clase, que vamos a comenzar con un poquito más de tiempo para aclararles todos los panoramas habidos y por haber. Así que nos vemos el jueves. Muchísimas gracias, doctor. En ese sentido, culminamos la sesión del día de hoy, estimados participantes, agradeciendo a cada uno de ustedes por estar en la sesión y participar activamente en la misma. Muchísimas gracias, estimados colegas. Recuerden que el material académico van a poder encontrarlo en la plataforma de juris.p, derecho a un clic. Muchas gracias, estimados colegas. Hasta luego. Muy buenas noches. Permiso.